Enfermedades autosómicas recesivas, iniciamos con fibrosis quística. La fibrosis quística es la patología que básicamente en su nombre nos explica de qué se va a tratar, ¿no? Pues aquí es básicamente cuando hay formaciones quísticas y fibrosas en diferentes tipos de glándulas en todo el cuerpo. ¿Ok? Vamos a ver de manera general. En la parte genética encontramos que se afecta al gen CFTR, que en inglés nos explicaría que es el regulador transmembrana de la conductancia de la fibrosis quística. Se encuentra la afección o el locus en el brazo largo del cromosoma 7, en la región 3, en la banda 1 y la subbanda punto 2, que consecutivamente lleva la pérdida de fenilalanina en la posición 508. Y esto se le dice delta F 508. Delta es básicamente la pérdida, ¿no? Es por eso que se le da la configuración de esta manera. Es la forma más frecuente en la que vemos la fibrosis quística y va a causar secundariamente infecciones pulmonares porque crean un ambiente en el cual el moco es muy espeso, hay muy poca cantidad de agua. También causan hilio meconial en etapas tempranas y de lesión de la fenilalanina, básicamente lo que anteriormente lo estábamos mencionando, ¿no? Ocurre en uno de cada 8.500 a 10.000 personas, depende de la bibliografía que leamos. Y es bien importante que entendamos que la proteína de la fibrosis quística básicamente está compuesta de diferentes dominios y canales por los que va a pasar el cloro, ¿no? Básicamente dependen de proteinquinasas, que estas funcionan por medio de ATP. Y esta forma más común va a establecer una diferenciación o una mutación en el dominio 1, que es el que básicamente se va a ver afectado. Por consecuencia, una célula normal o un transporte celular de sodio y de cloro, pues se va cuando el sodio entra hacia la célula y el cloro sale, ¿no? Esto permite que haya un movimiento de agua. Recordemos que el sodio comúnmente va hacia donde está, bueno, el agua va hacia donde va el sodio. De manera secundaria, el cloro también tiene bastante potencial. Pero ¿qué pasa cuando hay una mutación en este dominio? Pues básicamente no hay una permeación del cloro otra vez hacia afuera de la célula para que quede un remanente de agua, ¿no? En la parte externa. Sin embargo, pues esto va a causar que el sodio cuando entra solamente se traiga más agua y eso conlleva a que el moco de la superficie de la célula, pues básicamente sea más espeso. Recordemos que existen dos formas, ¿no? El solvente y el soluto. Entonces va a haber más solutos que solvente. Por lo tanto, el agua va a disminuir y eso va a tener consecuencias eh, de carácter general en nuestro paciente. ¿Qué va a causar las infecciones secundarias a esta enfermedad? Pues básicamente el cambio de pH, porque recordemos que todos estos fenómenos conllevan también a que se almacene el bicarbonato dentro de la célula y por ende, pues esto va a causar que haya un cambio de pH externo y esto permita em, el crecimiento y proliferación de bacterias, ¿no? En este caso, Streptococcus pneumoniae en las infecciones pulmonares, que es el más común. ¿Cómo se va a manifestar de manera clínica? De manera inicial, el paciente puede tener estragos respiratorios que se pueden incluso conllevar hasta una insuficiencia respiratoria. Una disculpa, y el Panchito anda jugando con su marranito. Así como también lo que es el hilio meconial. Y es bien común que encontremos intuspección o incluso otro tipo de patologías en sistema digestivo. Y pues por consecutiva, si no hay una adecuada absorción, si está causando una disminución del tránsito y a la vez que el paciente esté vomitando con, con toda la alimentación, pues va a conllevar a que nuestro pacientito crezca pequeño, que esté desnutrido y por ende pues una disminución del tamaño del mismo, ¿no? Porque son las etapas más importantes de la nutrición. Hay alteraciones colestásicas, hay desnutrición general, hay edema por la misma retención de sodio.
Esto pues es un carácter general, comúnmente en miembros pélvicos, pero pues, se puede distribuir a toda la superficie corporal. Obviamente van a tener sintomatología respiratoria, principalmente tos, y pues obviamente el vómito que puede ser bilioso de manera principal al momento de haber alguna interrupción, ¿no? Otra de las manifestaciones que ya les mencionaba, pues es la introspección de lo que es el intestino sobre sí mismo, y esto pues va a causar obstrucciones que son de emergencia quirúrgica. Otra forma en que se puede ver pues es el prolapso rectal, acropaquias, que se les llama también dedos en palillo de tambor, así como algunos pólipos en lo que son la cavidad nasal, ¿no? ¿Cuándo es cuando notamos que el paciente comienza a presentar síntomas más severos? Es a partir de los 60 milimoles por litro. Es el conteo de este electrolito, ¿no? Por lo anterior, y al haber una mala absorción, o al no estar el paciente estando nutriéndose de manera adecuada, pues va a haber una deficiencia de vitaminas que se puede traducir también en fragilidad en huesos. Son pacientitos que pueden tener algunos tipos de fracturas o pseudofracturas incluso. Obviamente causa en el hombre o puede causar esterilidad. Sin embargo, aquí hay una disociación. A veces podemos creer que es porque se espesa el moco y pues no pueden pasar de manera adecuada los espermatozoides. Pues claro, es una aseveración correcta. Sin embargo, se han visto casos en los cuales hay una agenesia, tanto bilateral o unilateral, del conducto deferente. Entonces, pues no, que no nos extrañe llegarnos a topar este tipo de pacientes, ¿no? En la mujer, pues el espesor del moco también va a prohibir que haya una fecundación adecuada y pues se puede traducir en infertilidad. Entonces, continuando con el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Es principalmente clínico. Es un paciente que viene de la madre y te lo expresa como que tiene un sabor salado, que tiene un sabor diferente, que no, que huele incluso un poquito más fuerte de lo normal, que es un paciente que no está durmiendo adecuadamente, que se queja bastante, que empezó a vomitar, principalmente con ácidos biliares, que es un paciente que no ha hecho sus necesidades de manera adecuada, que no ha defecado bien. Es un pacientito también que puede llegar incluso a tener algunos problemas cognitivos. La verdad es que no son tan severos en etapas ni con índices muy bajos, pero que progresivamente pues pueden causar cierta patología, ¿no? O que pueden causar morbilidades secundarias. A la vez, de la parte clínica, al hacer todo el interrogatorio de manera general, encontramos el cloro o la prueba del sudor con un índice mayor a 60 milimoles por litro, la prueba de sudor positiva. Aquí te pongo una tabla que dependiendo de la edad, pues es el rango normal, ¿no? De los 0 a los 6 meses, el rango normal es menos 29 y ya cuando tú tienes un indicativo es cuando está por encima de 60 milimoles por litro. Básicamente para todos los estadios es de la misma manera. ¿Y cuando realizamos el primer tamizaje en el paciente? 24 horas antes de las 72 horas se realiza el tamiz neonatal, que es por medio de la punción del talón, y aquí podemos identificar la tripsina inmunoreactiva, ¿no? Para tener un diagnóstico oportuno. Luego, lo que aquí nos interesa de manera general, pues es que entiendas que cuando el paciente tiene en una prueba de sudor más de 60 milimoles por litro, pues ya podemos hacer un diagnóstico sí o sí de fibrosis quística. Pero si este tiene de 30 a 59, pues hay que hacer un análisis genético porque pudiese tener incluso bajo estos parámetros pues una identificación, ¿no? de este carácter. Si encontramos más de dos variantes patogénicas que causan la fibrosis quística, pues podemos hacer un diagnóstico. Si aún así nosotros con el estudio genético no encontramos o encontramos ahí algunas injerencias, podemos hacer un análisis funcional de la proteína y pues de esa manera nosotros podemos ver la capacidad de transportar los iones de cloruro a través de la membrana, ¿no? Y pues este sí nos puede dar diferentes tipos de estructuras. Si encontramos una disfunción bien reformada, pues ya damos el diagnóstico, ¿no? Pero si este paciente preserva su función, pues básicamente no va a haber una fibrosis quística y podemos ver la asociación de a lo mejor otro trastorno. También cuando no hay variantes patológicas confirmadas y cuando hay menos de 29 milimoles por litro, ¿ok? Entonces, nuestra forma es menos de 29,
paciente sano. Más de 60, paciente con diagnóstico de fibrosis quística. ¿Cómo lo vamos a manejar? El manejo es multidisciplinario. Primero te tienes que enfocar en asegurar que el paciente pues tenga una función respiratoria adecuada, que es la parte más severa en ciertos casos y de los síntomas más comunes. Y uno de ellos muy importante es como este tipo de chaleco que hace percusión sobre la estructura torácica y que de esa manera haga que el moco se desprenda un poquito más y pueda salir para no causar bronquiectasias. Hay diferentes tipos de mascarillas o de válvulas que nos permiten a nosotros como que darle esta terapia física. Sin embargo, pues es algo que debemos de apoyarnos con un terapeuta físico cardiorrespiratorio. El uso de soluciones hipertónicas con cloruro de sodio al 7% sigue siendo uno de los mejores esquemas que podemos utilizar para que el paciente pueda tener una respiración adecuada y no se descarta, siempre se utiliza, ¿no? Pero depende también del nivel económico del paciente. Podemos usar la dornasa, que es una pulmoenzima. La dornasa alfa es una pulmoenzima que permite y este también pues es por nebulización y hace que el moco también se haga más liviano y que pues sea expectorado de una mejor manera, ¿no? Es hasta ahorita uno de los mucolíticos más indicados, pero su costo pues puede ir desde los 8.500 a los 10.000 pesos aproximadamente una cajita. Entonces pues también depende, ¿no? El lugar en el que estemos. Siempre, como te digo, pues todo de carácter multidisciplinario, disminuir la sintomatología progresiva y mejorar la calidad de vida del paciente. En caso de que tu paciente llegue a tener algún tipo de sobreinfección, pues siempre el uso de antibióticos específicos para el área. Yo creo que no es necesario como comentarlos para cuál se usa para qué cosa, ¿no? Pero pues sí que lo tengas bien establecido, pues que depende también del tipo de eh, infección que llegue a tener tu paciente. Podemos hablar de muy nuevos artículos en los cuales te mencionan diferentes tipos de medicamentos y obviamente siempre está abierto al debate. Así que pues aquí podemos hacer un debate bonito, ¿no? La pancreatina es uno de los medicamentos que contienen básicamente enzimas pancreáticas que ayudan a que haya una mejor absorción, obviamente con la previa em, digestión y metabolismo para que se pueda absorber de manera adecuada los nutrientes en lo que es el tracto gastrointestinal y esto principalmente para aquellos pacientes que a lo mejor puedan desarrollar trastornos pancreáticos porque recordemos que el páncreas pues es una glándula, ¿no? Exocrina y endocrina y esto pues nos permite que el paciente tenga una mejor digestión. Siempre multivitamínicos asociado con ayuda de nutriología para que nos haga hincapié en aquellos que son, cuáles son los mejores, costo-beneficio, etcétera. Una dieta hiperproteica que sea siempre de un buen carácter para mantener nutrido a nuestro paciente, incluso se habla de hipercalóricas, pero aquí pues tenemos una concordancia, ¿no? Pues hay muchos artículos que nos mencionan que los lácteos hacen que se espese el moco, hacen que se haga más difícil la forma de expectoración, entonces pues ya depende también del manejo nutricional que nos dé nuestro nutriólogo clínico de confianza. Aquí te traigo una tablita donde te recalco algunos de los medicamentos también utilizados de nuevas generaciones, por ejemplo los potenciadores de la proteína, como el Ivacaftor, perdón, que es un medicamento que va a mejorar mucho la función pulmonar y pues nos ayuda, ¿no? A que se aperturen de una mejor manera los canales. Los correctores de la misma proteína, como el Lumacaftor, el Tezacaftor, que son medicamentos que también van a permitir que haya más proteína de, de- de membrana, ¿no? Para la funcionalidad del mismo y que de esta manera se pueda excretar de manera adecuada el cloro. Hay terapias combinadas y pues hay muchos medicamentos que todavía están en etapas experimentales. Espero que hasta aquí, si hay alguna duda, pues obviamente estamos abiertos.